Hola, soy el pastor Eduardo Urrea y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Jesús, cuando ya se había realizado exactamente lo que Dios había hecho en la tierra y había confirmado sus prodigios, sus maravillas, su muerte, ¿sí? Que había confrontado a sus mismos discípulos que lo vieron hacer esos prodigios y que todavía ya resucitado lo vieron y hasta que les abrió el entendimiento se convencieron de que algo sucedía en la dimensión espiritual. Sí, diga dimensión espiritual. Porque esa es la realidad del reino de Dios, es una dimensión espiritual. Aleluya. ¿Sí? Y a mí me impacta mucho, una vez que Jesús concluye todo el proyecto divino, porque es un proyecto divino, al despojarse Él del cielo y venir a la tierra para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? Ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Porque estábamos destituidos del amor de Dios. Estábamos destituidos o eliminados de toda provisión y bendición de Dios. ¿Sí? No teníamos derecho alguno. ¿Recuerdan cuando Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo? ¿Recuerdan eso? El atrevido lo llevó a un monte muy alto y le dijo, y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Le mostró todos los, ¿qué? Reinos. No está solamente hablando de reinos terrenales, está hablando de reinos espirituales. Él tenía un reino espiritual, inclusive la Biblia no lo niega, dice el Dios de este mundo. ¿Sí? Y le dijo el atrevido, si me adoras, si me postrado me adoraras, te daré todos estos reinos y la gloria de ellos. Fíjate qué tremendo. ¿Tenía el derecho para hacerlo? Sí tenía derecho, porque se lo habían dado. Todo esto se me ha concedido, todo esto se me ha dado, dice. ¿Quién se lo dio? El hombre. ¿Por qué vino como hombre él? Para retomar lo que se había perdido. ¿Sí? Ahora, en su totalidad, todo se nos fue regresado. Amén. Ahora, como es un sistema que opera por el amor de Dios, mientras el amor de Dios no se te revela en tu corazón, tú no lo vas a poder lograr hacer. Mientras el amor de Dios no se te revela en tu corazón, tú no vas a poder operar porque Dios es amor. Y para que puedas operar, sí, te voy a poner un ejemplo fácil y sencillo. Hay lugares muy especiales que a ti te gusta ir a comer. Y no importa en qué parte te encuentres. Vas hasta ese sitio porque ese sitio es el que te gusta. ¿Sí? Mientras tú sepas que Dios te ama, pero no se te ha revelado el amor de Dios en tu espíritu, tú no vas a depender del amor de Dios. Vas a depender de otras circunstancias que tú puedas aplicar. Por eso es de vital importancia que el amor de Dios sea revelado en ti. Y dice en Mateo capítulo 28, en el versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Daba órdenes. ¿A quiénes? Nomás a sus discípulos. Dios no le da órdenes al que no es discípulo.
Porque ahorita dijo Joel algo bien fuera de lo normal, que Dios puede estar en el sol de vacaciones. No es común oír eso, pero es una realidad porque es omnipotente. Sabemos que Dios no necesita de vacaciones, pero Él puso un ejemplo, que Él está en todas partes. ¿Sí o no? Nos damos cuenta nosotros de la veracidad de Dios y sin embargo, siendo un Dios tan poderoso, ¿sí? No te obliga. No te obliga a nada. Solamente es por amor. Pero si tú tienes convicción que el amor de Dios está en tu espíritu, se reveló en tu espíritu. Si no se te revela el amor de Dios, no vas a poder operar en este sistema espiritual. Porque vas a usar el cerebro, vas a usar el psico, vas a usar los sentidos. ¿Sí? Y en el sistema del reino de Dios no se usa eso. Cuando tú ya comienzas a pensar mal de otra persona, ya, tú, en la vida nueva que Dios te dio, tú naciste de Él, ¿que no? Naciste de amor. ¿Y cómo piensas mal? Aleluya. ¿Por qué lo hacemos? Porque tienes un funcionamiento espiritual y tienes un funcionamiento natural. Ahora, ¿por eso no te vas a ir al infierno? Claro que no. Pero tú puedes tener activado el dominio propio y decir, no voy a permitir, por la fuerza que hay del amor en tu vida, no voy a permitir que ese mal pensamiento destruya mi comunión con Dios. ¿Sí me explico? Pero si tú permaneces en su amor, y dice ahí, dice el 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. ¿Qué había pedido el diablo allá en el desierto? Que le adoraran. Pero algunos, ¿qué? Está raro ahí la cosa. Le adoras y dudas. O sea, sí tenían convicción de la realidad de Jesús y lo adoraban porque reconocían, óyeme, pues si lo vieron morir y luego encontrarte con Él. Otra que entraba sin abrir las puertas, se aparecía. Que se te aparezca el pastor en la... Verás qué carcajadas, ¿no? ¿Sí? Abriendo esa ¿Qué haces, hijo mío? Sí, no, te asustaría. Te convertirías. Y luego que te dijera el pastor, esa marca no, hijo. Bebe la espiritual. Los agarré, ¿no? ¿Sí entiendes lo que estoy hablando? Dice la Biblia que nos embriaguemos del Espíritu. Esa es la marca del cielo. Bueno, le adoraron pero dudaban. Ese punto es tan importante que lo tomes en cuenta en tu vida, porque muchas veces tú tienes algo fluyendo de Dios que lo adoras. Pero vienen circunstancias en tu vida que de repente dudas. Nomás se te cruzan los cables en una situación, o no sé si entiendes esa revelación. Cuando hay alguna duda, cuando tienes un pleito, cuando tienes una crisis emocional, mental o familiar, ¿sí? ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Qué pasó? Dice, ¿eso es malo? Pues mira, aquí lo estamos viendo con los discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjate, no tomó en cuenta eso. ¿Tú crees que él no sabía? Pues sí, Dios. Pero sin embargo, ¿cómo que? La duda de ellos
No le importó a Jesús, aparentemente ahí. ¿Sí entiendes? Y dice ahí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. Ya en ese momento Jesús les dijo, todo el poder que existe en esta tierra y en el cielo ahora es mío. Prácticamente fulminó la duda. Si a ti no se te revela el amor de Dios, no se te va a fulminar la duda. Porque eso es dentro del corazón, no aquí. Esta es loca. Sí, te saca recuerdos de antaño, mano. Y luego viene y te los restriega en la cara. Y dices tú, ¿por qué sucede eso? Porque somos carne. Somos nuevas criaturas también, somos espirituales. ¿Sí? ¿O no? Y el hecho de que sucedan cosas que no queremos que sucedan, no quiere decir que tú no te has facultado con todo el poder que tú tienes para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Véalo conmigo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Imagínate nomás que se te revele eso ahorita. Nomás imagínatelo. Ahora que te lo fueras creyendo, no hombre, cambia tu actitud. ¿Ves la diferencia de imaginártelo? Y otra cosa de decir, ¿lo creo? Cuando tú te abrazas de esa palabra y tú estás en Cristo, porque tú sabes que estás en Cristo, ¿sí? ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? ¿Qué demonio existe en la tierra que pueda contra ti? ¿Qué circunstancia sea más poderosa que tú? Pero sin embargo le estaba diciendo a personas que dudaban, y dudaban por una razón. Y quiero que enfatices bien claro en tu corazón esto, porque aún ellos todavía no recibían el bautismo con el Espíritu Santo. Ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo. Les faltaba algo. Les faltaba la persona del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando Jesús dijo, y recibiréis poder. ¿Entiende? Hay muchas personas que aquí, que mientras no operan en el Espíritu de Dios, porque no han recibido ese poder, Dios tiene compasión y tiene amor y tiene misericordia, tiene paciencia. Y dice Dios, yo quiero que creas, para que te llenes de ese poder, para que ya no dudes. ¿Por qué? ¿Quién nos va a convencer de la duda? La persona del Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Mira, los recuerdos son de los tienes, los recuerdos malos. Voy a hablar de los malos en el cerebro. Y el Espíritu Santo, cuando ya está en ti, ¿dónde lo tienes? En el corazón. ¿Qué está más cerquitas? Por eso Dios quiere que andes en el Espíritu. Di gloria a Dios. Tal vez pasamos por situaciones difíciles, pero si tú sabes que tienes al Espíritu Santo, eres muy poderoso. Di muy poderoso. Tal vez tú digas, si alguien me califica mi manera de proceder, pues voy a estar reprobado. Pero la misericordia de Dios pues está por encima. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos aquí en esta tierra, tu madurez es diferente a la madurez de él, la madurez de ella. Cada uno de nosotros llevamos algo diferente en la madurez espiritual o en el desarrollo espiritual. Pero no obstante, todos tenemos la misma potencia. Si tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo amor. ¿Sí? ¿Ves la importancia de que tú te determines? ¿No les ha tocado comer con personas que comen bien apurados?
Y dice, uy, ¿qué pasó? ¿Y la comida? Ya. ¡Wow! Aleluya, dices tú. Hay gente que en lo espiritual come arrebatado. Y hay gente que come lento. O sea, somos diferentes. Pero ¿cuántos saben que si comes algo nutritivo te va a nutrir? Lo hayas comido despacio o rápido. Aunque médicamente es recomendable comer con calma, ¿no? Dice la escritura aquí, y Jesús se acercó y les dijo, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Poder, diga poder. Dice, fíjate, antes de que ellos tuvieran el Espíritu Santo, les dio una orden. Vayan y hagan discípulos. Tú y yo estamos sujetos a ser no cristianos, discípulos. No dijo que hagan cristianos. Nos adjudicamos, no sé por qué nos adjudicamos el nombre de cristianos. Apodo. Por Cristo o por, no sé. Pero bíblicamente hablando, el Señor Jesús, la instrucción de Él fue que hiciera. Yo pienso que nos deberíamos de llamar, ¿usted es discípulo de Cristo? ¿Sí? O medio discípulo de Cristo. O 3/4. O los puros domingos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y vemos la importancia que tiene cuando el Espíritu Santo ya desciende a ellos. Quiero invitarte, rápido verlo en Romanos 15. Romanos capítulo 15. Vamos a ver unos versículos bíblicos que te van a ayudar a que tú puedas comprender en tu espíritu, recibir en tu espíritu, mejor dicho. El versículo 13. Porque es que el amor de Dios sea revelado en tu corazón. ¿Habrá algo más grande que el amor de Dios? Cuando estés en un problema, acuérdate del amor. Y se quedó chiquito tu problema. Cuando estés pasando en cualquier situación de tu vida, acuérdate del amor de Dios hacia ti. No como tú concibes el amor, no, del amor de Él hacia nosotros. El amor de Dios, ¿qué hizo? Se despojó de su corona del cielo. El amor de Él, ¿qué hizo? Vino y se convirtió en hombre. El amor de Dios, ¿qué hizo? Vino y predicó las buenas nuevas. El amor de Dios, ¿qué hizo? Tantas cosas hizo. Murió por ti, por mí. El amor de Dios, ¿qué hizo? Resucitó. Pero entre murió y resucitó, fue y tomó el poder. Toda la potestad que Él tenía. Por amor a ti y a mí. ¿Ya puedes ver el amor? ¿Que es mayor que cualquier cosa que estemos pasando o viviendo? Mira, lee conmigo ahí en el capítulo 15 de Romanos, versículo 13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo, ¿y qué? Y paz. El Dios de esperanza os llene de qué? ¿Cuánto gozo? Y de toda paz. Si tu carro usa gasolina y lo llenas de diésel, ¿qué va a pasar? Está lleno, ¿eh? Pero no va a andar. Si en el espíritu tú no andas lleno de ese gozo. Por eso dice, fíjate cómo dice aquí en la palabra, dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. En el creer. Y esa es tu decisión. En el hombre interior. Si tú dices, yo ando llena, ¿quién te dice que no?
Y viene un problema. Y ¿sabes qué vas a hacer con el problema? ¡Ja, ja, ja! Te vas a y ¿sabes qué va a decir el que no está lleno? ¿Qué le pasó? Ahora bien bíblica. Bien, aleluya. Te ríes del problema. Pero si te llenas de eso, o llene, el amor de Dios fue derramado. Pero tú estás pensando más en la situación que lo que recibiste. Por eso la palabra de Dios nos enseña aquí, el Dios de esperanza os llene. No te obliga a que estés lleno. Esa es tu decisión. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis. Es una condición. Si no abundéis. ¿Qué es lo contrario de abundancia? Eso es lo que pasa con muchos cristianos, que no es discípulo. Siempre anda tras de las cosas de Dios para acabalarse. Y no es así. Dios dice, yo pongo delante de ti la bendición. Pero es en el creer, diga, en el creer. Ahora, fíjate bien que Jesús pasó por alto la condición de los que lo adoraban, que eran sus discípulos, ¿sí? Y porque dudaban. Y lo pasó por alto porque les faltaba la presencia activa de la persona del Espíritu Santo. Entonces, ve el papel que juega la persona del Espíritu Santo en cada momento en tu vida. Yo conozco cristianos que no se percatan de que la persona del Espíritu Santo está con ellos. No se percatan de cuidar la relación con la persona del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no lo sienten. Pero si el Espíritu Santo está ahí, está ahí. Dice ahí la Escritura, para que abundéis en esperanza por el poder de ¿quién? No dice que por tu fuerza. No dice que por tu habilidad. No dice por lo que traes en el sentimiento. Diga gloria a Dios. Es por el poder. O sea, nos dijo el Señor, es cuestión de que creas. Y mi espíritu lo va a hacer. Léalo. El valor que tiene esto. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Ven rápido a 1 Corintios, porque esto, en el capítulo 2. Y vemos al apóstol Pablo y los apóstoles, todos los apóstoles. En el versículo 4 vamos a ver, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. ¿Demostración de qué? Y yo mucho tiempo me imaginé que el apóstol, como hacían muchos milagros, yo creí que eran solamente los milagros. No, él estaba hablando de su vida, de su proceder en su vida. Él nunca se quebró la cabeza, simplemente creyó. Y siempre lo vieron poderoso. Nunca lo vieron quejándose. Nunca lo vieron en una condición de que dijeran, oh, estás derrotado, hermano. Ánimo, vamos a ayunar por ti. No. Él procedió en su vida, caminó como tú estás viviendo, como yo estoy viviendo. Cada uno de nosotros está viviendo una vida en esta tierra. ¿Sí me explico? Y como santos que estamos pasando en esta vida, ¿sí? El Señor quiere que vivamos como el apóstol nos dice aquí. Dice exactamente, sino con demostración del Espíritu de poder. ¿Qué quiere decir demostración del Espíritu de poder? Que nunca usó sus fuerzas. No usaba sus fuerzas. O sea, nada de debilidad. Esto es tremendo. Diga nada.
Es extremo esto. Es radical esto. ¿Cómo le puede llamar? Es la realidad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por tantos pensamientos y circunstancias ahí, batiéndolos y batiéndolos, dándole vueltas al asunto y llorando y mortificados y qué va a pasar y qué no va a pasar? Dice el versículo 5, para que vuestra fe, y ahora entramos a la fe. No está hablando de la fe carnal, está hablando de la fe que viene por el oír y el oír. Para que esa fe, dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabidurías de hombres, ni de concilios, ni de instituciones, que en tu fe y mi fe que proviene de Él, que es de la palabra de Dios, sino en el poder de Dios. ¿Que esté fundada en qué? Si tienes esa fe fundada en el poder de Dios, dime, ¿dónde está la debilidad? Esto destruye muchas cosas. Y esto te sirve para acabar con, fulminar ciertas circunstancias que estás pasando en tu vida. Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra, y tú estás en él. Para que vuestra fe, nuestra fe, mi fe debe estar fundada en Cristo. Y es una fe poderosa. Diga, fe poderosa. Por eso el alimentarse de la palabra de Dios no solamente es el conocimiento sensorial de la palabra de Dios, sino revelatoria en tu corazón. Porque si no, no haces las cosas con pasión. ¿No has visto esos casos? Aquí no, en otras partes sucede. De gente que nomás tiene su pareja por tener una pareja, pero no disfruta su pareja. No se da cuenta que tiene un esposo, que tiene una esposa. No se da cuenta que tiene hijos. Hello. No se dan cuenta que viven, que la vida un día, este tiempo en la tierra se va a acabar. ¿Sí? Y vivir mal la vida esta es triste. Lo que quiero que veamos juntos, estamos leyendo 1 Corintios, ¿qué? 2, el 5, para que vuestra fe no esté fundada en palabras, en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ahí puedes ver claramente que es voluntad de Dios que tu fe esté en donde fundada. Te está dando la indicación dónde debe estar tu fe. Es simplemente obediencia y creer. Es obediencia y creer. ¿Quién pone las reglas? Él. Porque mira, si tú quieres aplicar tu propia justicia, es como construir sobre arena. Pero si operas en la justicia de Dios, estás sobre la roca. Esta es una directriz de Él, esta es una instrucción de Él. ¿Quieres una fe poderosa? Aquí está la instrucción clara, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿De qué sirve un mensaje bien entretenido que te haga llorar y no te enseña a vivir? Porque en el momento que tú te enfrentes allá en la calle con una situación, o en tu casa con una situación, tú no tienes problemas con la gente. Yo le decía a mi hija ayer pasé un tiempecito con mi hija y mi hijo Emanuel, le decía a mi hija, Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hicimos los protestantes cristianos? No. Dios los ama y nosotros los aborrecemos. ¿Por qué? Nomás vemos los defectos. No estás viendo el power que tú traes para llevárselos a ellos. Dar libertad a los cautivos. Decirle a la prostituta, te amo. Pero no a la prostitución. ¿Sí? Decirle a la lesbiana, al homosexual, al drogadicto,
aquel que no tiene esperanza. Pero no ir con palabras de humana sabiduría. Si tú hablas la palabra va a hacer efecto. Es suficientemente poderosa. Eso es lo que dice el apóstol, que iba con demostración de poder. ¿Qué llevaba? Pues la palabra. Y nosotros queremos llevar, ¿no? Señales, prodigios, que salga humo. No. ¿Entiendes? A veces estás viendo la necesidad de alguien y ¿sabes qué haces? Te quedas callado. Mira qué silencio. No, actúa, es una oportunidad. Cuando te des cuenta de una familia que no tiene que comer, callado. Vete a un súper y agarra lo básico. Callado la boca. No toques trompeta. Ve conmigo rápido ahí con ese entusiasmo que tenemos todos. A Romanos 1:16. Mira lo que dice Romanos 1:16. La Escritura nos enseña y nos dice, porque no me avergüenzo de qué. Porque es poder de quién. ¿Para qué? A todo aquel que quiere, que cree. Es poder para el que cree. Hermanos, hay mucha gente yendo a iglesias que no cree. Cree más en otras cosas. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. El judío primeramente y también el griego, o sea que cualquiera. Porque en el evangelio, dice el 17, porque en el, subraya si tienes Biblia de papel, en. No dice en la denominación que tú estás. En el evangelio. Porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿la justicia de quién? De Dios. Diga la justicia de Dios. Esa es la que mueve cosas extraordinarias en nuestra vida. La justicia de Dios. Cuando tú ignoras la justicia de Dios, Dios dice, está bien. Tú no quieres. Pero estás operando en otra justicia. En tu justicia. Y es ahí donde se frena en nuestras vidas que se manifieste todo lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Él ha prometido para nosotros toda provisión? Por eso dice la Escritura ahí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe va a vivir. No va a vivir porque barría la iglesia o porque le daba raite al pastor. No. Las obras no. Gloria a Dios por eso. Que hagas algo y sirvas. Pero eso no te va a salvar. Eso no te va a traer a vivir una vida poderosa. Te tienes que mantener en la verdad de la justicia de Dios. Porque la Escritura nos dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Ahorita, hoy en estos tiempos, estamos viendo cosas extraordinarias a nivel global. Yo te invito a que te enfoques a caminar por fe. Porque estamos viendo cosas extremadamente que parece, lo que estamos viviendo ahorita, parecen películas de hace 10 años. Pero lo está viviendo todo el mundo. No es una película, es una vida real. Y necesitas fe. ¿Por qué? Porque ahora es donde el gobierno de Dios tiene que empezar a ejecutarse en nuestras vidas. ¿Sí? Ya no tenemos que meternos en temas de gobiernos de la tierra. Estoy hablando del gobierno de Dios, del reino de Dios. Donde tú puedes operar por fe. ¿Sí? No importa lo que esté pasando en el mundo. No importa. ¿Por qué? Porque yo sé lo que te estoy diciendo. Dice el 17. Mas el justo por la fe va a vivir. En primera de Tesalonicenses. Dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 5.
Dice el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu. Ahí te va para aquellos que nomás hablan del conocimiento de la palabra, la importancia de la persona del Espíritu Santo. Porque hay gente que sabe mucha Biblia. Y porque sabe mucha Biblia la ignora. Y la ignora porque el Espíritu Santo está constrictado. Ahí te va, léelo aquí conmigo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No llegó nomás porque hablaban la Biblia. O porque desarrolla la temática de la Biblia muy bonito. No. Iba a demostración de ¿qué? De poder. ¿En dónde? Cuando estaba predicando. No solamente cuando predicaba, sino en su proceder. En su diario vivir. O sea, ellos mismos disfrutaban lo que hacían. ¿Sí? Y Dios es el plan del amor de Dios, que tú disfrutes a Dios mientras tú vives en esta tierra. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios en la tierra. ¿Tú crees que Dios pasó por alto que el coronavirus y todo eso que está pasando? ¿Tú crees que Dios se le perdió la situación? No. Pero encima de todo lo que ha pasado en el mundo, lo que está pasando y lo que viene todavía, ¿sí? Dios está por encima de todo eso. O sea, Dios nos está diciendo, hay una garantía de que te va a sustentar. ¿Sí? Veamos al pueblo judío. ¿Cuántas atrocidades no ha pasado el pueblo judío? Infernales. Cosas horrorosas, se quedan cortas las películas con lo que ellos han vivido. Y estás hablando que son los hombres más ricos de la tierra. Estás hablando que son los hombres que tienen más tecnología de la tierra. Estás hablando que son hombres súper tremendos para los negocios. Y dices tú, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son el pueblo escogido por Dios. No. Todos nosotros fuimos injertados. Éramos vid silvestre, pero fuimos injertados en la vid verdadera. ¿Sí me explico? En la carne tal vez no seamos judíos, pero espiritualmente somos judíos. Somos del pueblo de Dios. Amén. Diga gloria a Dios. Dice la palabra aquí, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿En plena certidumbre? ¿En plena qué? ¿Qué quiere decir en plena certidumbre? ¿Que había un poquito de duda? ¿Ves cómo debe de operar el amor de Dios en nosotros? Pleno. Cuando el amor de Dios ha entrado a tu corazón, entiéndalo, cuando el amor está en tu espíritu, no hay un poquito de cabida para la duda, plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos en vosotros por amor a vosotros, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran ¿qué? Con gozo del Espíritu. No dice tu gozo. Ahí en Efesios, nada más vamos a ver en el capítulo 4, en el versículo 1. Veamos al apóstol y dice, yo pues, preso, diga preso. ¿Sabes qué significó esa palabra preso? Estaba diciendo, yo en la frecuencia que Dios me dejó. Preso significaba exactamente la voluntad de Dios.
Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, ¿de qué? De la vocación con que fuisteis, ¿qué? Llamados. La vocación con que fuisteis llamados. O sea, déjate de tantas ideologías y quédate en la manera que Dios quiere que tú operes. Anda en eso, camina en eso. Porque todos vivimos una vida familiar, laboral. Una de mis necesidades, mi prioridad en mis necesidades es saber qué quiere Dios para ustedes. Porque a través de esto, a través de estas enseñanzas, el que le agarra y pone de su tiempo, dedica tiempo a la oración, dedica tiempo a leer la palabra de Dios, dedica tiempo a tener una intimidad con Dios, ¿sí? Genuina. ¿Por qué? Porque tu justicia te esclaviza, pero la justicia de Dios no, te da libertad. La justicia de Dios te da promoción a disfrutar cada día. ¿Sí entiende? Amén. Por eso tú y yo fuimos llamados a una vocación clara y precisa. Está escrita y pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todo aquel que tiene a Cristo tiene un llamado. ¿Cuál es el llamado que tienes? A vivir en su justicia. A vivir dependiendo del Espíritu Santo. A disfrutar lo que Dios nos dio. Aleluya. Esto es tremendo. Dios está llamando a una generación que le sirva a Él.